Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y a mí también. Hoy vamos a hablar de reencuentros, de segundas oportunidades, de ese revival que a veces nos regala la vida. Vamos a analizar esas historias donde el amor parecía haberse esfumado, pero, de repente, ¡bam!, el pasado llama a la puerta y todo se tambalea. Hoy vamos a sumergirnos en la posibilidad de que Serkan y Özge revivan el amor, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen romance con drama y giros inesperados? Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. Aquí hablamos de series, películas, libros, relaciones, de todo lo que nos emociona y nos hace sentir. Así que si te gusta este tipo de contenido, dale al botoncito de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Serkan y Özge, uff. Solo escuchar esos nombres ya me pone los pelos de punta. Son la personificación de la química, la tensión y el amor que te consume. Pero como en toda buena historia, no todo fue un camino de rosas. Tuvieron sus altibajos, sus malentendidos, sus momentos de incertidumbre, incluso llegaron a separarse. Y ahí es donde entra la gran pregunta, ¿será posible que el pasado los llame? ¿Será posible que ese amor que parecía haber quedado atrás resurja con más fuerza que nunca? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Primero, ¿cómo terminaron las cosas entre ellos? ¿Fue una separación amigable, llena de promesas de seguir siendo amigos? ¿O fue una ruptura dolorosa, con reproches y resentimientos? La forma en que terminaron su relación es crucial para entender si hay posibilidades de un reencuentro. Si quedaron asuntos pendientes, si hay heridas sin sanar, la tarea será mucho más difícil. Pero si ambos han madurado y han logrado perdonar, entonces el camino estará un poco más despejado. Pensemos en los detalles. ¿Quién tomó la decisión de romper? ¿Hubo una gran pelea o fue un lento distanciamiento? Si fue una decisión mutua basada en la incompatibilidad en ese momento, las posibilidades de reencuentro son mayores. Si por el contrario fue una traición, un engaño o una profunda decepción, la cicatriz será mucho más difícil de curar. Quizás necesiten terapia individual o incluso de pareja para abordar los resentimientos acumulados. Otro factor importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su separación? Dicen que el tiempo cura todas las heridas, y en muchos casos es cierto. Con el tiempo las emociones se calman, la perspectiva cambia y es posible ver las cosas con mayor claridad. Además, el tiempo también les ha dado la oportunidad de crecer como individuos, de explorar nuevas experiencias y de aprender de sus errores. Y quizás, solo quizás, ese crecimiento personal los lleve a darse cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Un mes, un año, una década, cada periodo tiene su propio impacto. Un reencuentro después de poco tiempo podría estar impulsado por la inercia, por la costumbre, por la incapacidad de superar la pérdida. Mientras que un reencuentro después de muchos años podría venir acompañado de una mayor madurez y una perspectiva más clara de lo que realmente se quiere. Incluso la vida que han construido por separado durante ese tiempo es crucial. ¿Han tenido otras relaciones significativas? ¿Han alcanzado sus metas profesionales y personales? ¿Se sienten realizados o incompletos? Todo esto influirá en su percepción del pasado y en su deseo de revivirlo. Pero no nos olvidemos de un elemento fundamental, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Porque por mucho que el tiempo haya pasado y las heridas se hayan curado, si no hay chispa, si no hay deseo, si no hay amor, entonces no hay nada que hacer. La atracción, la conexión emocional, la complicidad, son ingredientes esenciales para que una relación funcione. Y si esos ingredientes siguen presentes, aunque sea de forma latente, entonces hay esperanza. Pensemos en esas miradas robadas, en esos mensajes esporádicos, en esos me gusta estratégicos en redes sociales. ¿Son señales de un sentimiento que aún perdura? ¿O son simplemente gestos de cortesía? Es importante diferenciar entre el cariño y la nostalgia, y el amor verdadero. Quizás se guardan un recuerdo bonito del pasado, pero eso no significa que quieran revivirlo.
La clave está en la intensidad de la conexión, en la capacidad de sentirse comprendidos y apoyados por el otro, en la sensación de que hay algo especial que no se encuentra en ninguna otra parte. Ahora imaginen la escena: Serkan y Ozge se reencuentran después de mucho tiempo. Quizás en una fiesta de amigos en común, quizás en la calle por casualidad, quizás en un evento importante. El primer contacto visual, esa sensación de reconocer a alguien en la multitud, ese cosquilleo en el estómago, es mágico. Se acercan tímidamente e intercambian algunas palabras. Al principio la conversación es un poco incómoda, llena de silencios y miradas evasivas. Pero poco a poco la tensión se relaja y empiezan a hablar con más naturalidad. Recuerdan viejos tiempos, se ríen de anécdotas del pasado, se ponen al día sobre sus vidas. Y de repente, ¡bam!, la chispa vuelve a encenderse. ¡Qué momento! Pero ¿cómo gestionan esa chispa? La ignoran por miedo a lo que pueda pasar. Se dejan llevar por la emoción y se lanzan de cabeza a una nueva aventura. La clave está en la comunicación. Expresar lo que se siente, hablar de las expectativas, ser honesto sobre los miedos. Es fundamental crear un espacio seguro donde ambos puedan ser vulnerables y auténticos. Imaginen la música de fondo, la luz tenue, el olor familiar. Todo contribuye a crear una atmósfera propicia para la intimidad. Pero más allá de la atmósfera, lo importante es la conexión genuina, la capacidad de ver al otro tal como es ahora, con sus virtudes y sus defectos, y aún así sentir un deseo profundo de estar juntos. Pero, ojo, no todo es tan fácil. Un reencuentro no garantiza una reconciliación. Hay muchos obstáculos que superar. El miedo a volver a sufrir, la desconfianza, las expectativas, las diferencias. Todos esos fantasmas del pasado pueden volver a aparecer y sabotear cualquier intento de retomar la relación. Es crucial identificar esos fantasmas y enfrentarlos juntos. ¿Qué heridas quedaron sin sanar? ¿Qué resentimientos aún persisten? ¿Qué patrones negativos se repitieron en el pasado? Abordar estos problemas de frente es fundamental para construir una relación más sólida y duradera. No se trata de ignorar el pasado, sino de aprender de él y utilizarlo como una herramienta para crecer juntos. Quizás necesiten buscar ayuda profesional para superar estos obstáculos. Un terapeuta de pareja puede ofrecerles herramientas y estrategias para comunicarse de manera efectiva, resolver conflictos de manera constructiva y reconstruir la confianza. Además, tanto Serkan como Ozge seguramente han cambiado. Han vivido nuevas experiencias, han conocido a otras personas, han desarrollado nuevas perspectivas. Ya no son las mismas personas que eran cuando se separaron. Y eso puede ser bueno o malo. Puede que hayan madurado y sean más compatibles que antes, o puede que sus caminos se hayan alejado demasiado y ya no tengan nada en común. Es fundamental reconocer y aceptar estos cambios. ¿Han evolucionado en direcciones diferentes? ¿Comparten los mismos valores y objetivos en la vida? ¿Están dispuestos a adaptarse y a comprometerse para construir un futuro juntos? La compatibilidad es un factor clave para el éxito de cualquier relación, y es importante evaluar si aún existe esa compatibilidad después de tanto tiempo separados. Quizás descubran que han crecido en direcciones diferentes y que ya no encajan como antes. O quizás descubran que sus diferencias se complementan y que se han convertido en personas aún más interesantes y atractivas. Por eso es fundamental que ambos estén dispuestos a trabajar en la relación. A comunicarse abierta y honestamente, a perdonar los errores del pasado, a comprometerse a construir un futuro juntos. No basta con que la chispa se encienda. Hay que alimentarla, cuidarla y protegerla para que no se apague de nuevo. Piensen en la relación como un jardín. Si no se riega, si no se poda, si no se cuida, las flores se marchitan y las malas hierbas crecen. Lo mismo ocurre con una relación. Requiere esfuerzo, dedicación y compromiso para mantenerla viva y floreciente. Celebrar los éxitos, apoyarse en los momentos difíciles, pasar tiempo de calidad juntos, mantener la llama de la pasión encendida. Todo esto contribuye a fortalecer el vínculo y a crear una relación más satisfactoria. La comunicación es la clave. Expresar el amor, la gratitud, el aprecio, los sentimientos. No dar por sentado al otro, sino recordarle constantemente lo importante que es en la vida. Pero, ¿y si hay otras personas involucradas? ¿Qué pasa si Serkan o Ozge ya están en una relación? Ahí la cosa se complica aún más.
Porque no solo tienen que lidiar con sus propios sentimientos y con los fantasmas del pasado, sino que también tienen que considerar los sentimientos de otras personas. Una decisión así no es fácil y requiere mucha valentía y honestidad. Imaginen el dolor y la confusión que sentirían sus parejas actuales si descubrieran que aún hay sentimientos por el pasado. Es fundamental ser honesto con ellos y explicar la situación de la manera más clara y compasiva posible. Tomar una decisión así requiere mucha valentía, pero es importante ser fiel a uno mismo y a lo que se siente en el corazón. No se puede construir una relación sobre una base de mentiras y secretos. La honestidad es fundamental para cualquier relación, y es importante ser honesto con uno mismo, con la pareja actual y con el potencial reencuentro. En definitiva, la posibilidad de que Serkan y Özge revivan el amor depende de muchos factores. No hay una respuesta fácil ni una fórmula mágica. Pero lo que sí es cierto es que el amor tiene una fuerza increíble. Es capaz de superar obstáculos, de sanar heridas, de unir a las personas incluso después de mucho tiempo. Y si Serkan y Özge están dispuestos a luchar por su amor, entonces todo es posible. Quizás su historia no tenga un final feliz de cuento de hadas. Quizás descubran que no están destinados a estar juntos. Pero al menos habrán tenido el valor de intentarlo, de explorar sus sentimientos y de darle una segunda oportunidad al amor. Y eso en sí mismo es un logro digno de celebrar. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos, y a veces vale la pena arriesgarse y seguir el corazón, incluso si eso significa enfrentarse a la incertidumbre y al dolor. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de la importancia del tiempo, de la forma en que terminaron las cosas, de la chispa que sigue presente, de los obstáculos que hay que superar y de la necesidad de estar dispuestos a trabajar en la relación. Hemos visto que un reencuentro no garantiza una reconciliación, pero que tampoco significa que sea imposible. Todo depende de Serkan y Özge, de sus sentimientos y de su disposición a luchar por su amor. La clave está en la honestidad, la comunicación, el perdón, el compromiso y la valentía. No hay garantías de éxito, pero si ambos están dispuestos a poner de su parte, entonces tienen una oportunidad de construir una relación más sólida, duradera y satisfactoria que nunca. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serkan y Özge deberían darse una segunda oportunidad? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué obstáculos creen que serían los más difíciles de superar? ¿Qué consejos les darían a Serkan y Özge si estuvieran en su lugar? Compartan sus historias y sus opiniones, me encantaría saberlas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor es una aventura, así que atrévanse a vivirla al máximo.